¿Qué tal, mis amados amigos, hermanos, por allá en la ciudad de Coatzacoalcos, en esta preciosa República Mexicana, mis amados, donde tenemos estados muy lindos, ¿verdad? Como lo es por allá el sureste mexicano, Coatzacoalcos, Veracruz. Que Dios me los bendiga grandemente. Es un privilegio, es un honor el que ustedes nos brindan a la familia Aparicio Landa. Por el momento mi esposa está atendiendo algunos asuntos que no le permiten estar conmigo aquí en esta transmisión. Y bueno, mi hijo también, nuestro hijo Moisés, está también con la cuestión de lo de su secundaria, ya terminando prácticamente el ciclo escolar. Usted sabe y conoce, ¿verdad?, lo que se está atravesando en estos tiempos con esta pandemia. Pero bueno, reciban un afectuoso abrazo de oso, cariñoso y misionero de la familia Aparicio Landa, misioneros por poco más de casi pues 10 años y fracción en la República del Perú. A Dios le damos gracias, hermanos, porque ese trabajo pues ya ha culminado. Hemos entregado a las autoridades peruanas los trabajos que se pudieron realizar por allá, tanto en el ámbito educacional como también en lo que fue el levantamiento de diversos ministerios, así como también la iglesia que se llama Iglesia Puerta del Cielo, sede Santa Rosa, en un lugar que se llama Huachipa. Huachipa se encuentra hacia las afueras de la capital de Lima, ya yendo hacia carretera central para poder comenzar el trayecto de la subida hacia lo que es la sierra peruana, hermanos. Ahí está esa iglesia preciosa. Hoy me dieron precisamente un mensaje muy lindo que me agrada sobremanera y lo quiero compartir con ustedes. Esta iglesia está trabajando a pesar de pandemia, a pesar de contingencia. Están tratando de avanzar. Y mire, hay un lugar por ahí aledaño que se llama San Juan del Urigancho. Ahí en San Juan del Urigancho se pretende levantar una obra más que ya sería precisamente hija de esta iglesia. Se han estado haciendo cultos de hogar en diversas partes y bueno, eso nos regocija porque la iglesia está activa, porque la iglesia está trabajando. Y bueno, le decía, culminamos con ese trabajo, pero antes de seguir adelante quiero también dar un saludo fraterno, un saludo caluroso para nuestros hermanos y sobre todo para el pastor Jesús, ¿verdad? Mi hermano Jesús Jiménez Cobos, gran amigo de mucho tiempo ya atrás, y pues le damos gracias a Dios y a él por esta oportunidad. Igual que también para nuestra amada pastora, la hermana Angélica Ramírez Solís, sí, que también a su tiempo, hace ya muchos años, por ahí todavía pues nos recibieron en esta iglesia tan preciosa en la cual nos pudimos gozar y pudimos estar ahí, el buen samaritano. El buen samaritano, que Dios me los bendiga grande, rica y abundantemente a todos ustedes. Les comentaba que ya el trabajo en Perú ya quedó atrás, ya se entregó con las autoridades peruanas, gracias al Señor, con muy buenos frutos. Lo digo para la gloria del Señor, que esto no suene a vanagloria, hermanos. Al contrario, nuestras autoridades aquí de las Asambleas de Dios de México han recibido excelentes reportes y bueno, los resultados de todo el trabajo que se ha hecho por la misión mexicana por allá en tierras andinas, hermano. Así es que estamos satisfechos. Hubiésemos querido hacer mucho más, pero pues usted conoce, usted sabe que a veces la cuestión de tiempos, de recursos, hay ciertas limitaciones, pero a pesar de todo ello le damos gracias a Dios porque fue un excelente trabajo el que Dios permitió que se realizara allá. El Espíritu Santo hizo una obra majestuosa, muchas almas convertidas, muchos hospitales atendidos, muchas cárceles también que fueron visitadas, el trabajo en la radio, los diferentes lugares en donde se pudo estar impartiendo clases en los institutos bíblicos, en fin, la iglesia que también se levantó, repito, ahí en Huachipa,
ahora sigue generando fruto y pues le damos la gloria al Señor por todo ello. Poco más de 10 años de estar por allá en la República de Perú. Y ahora, mis amados hermanos, bueno, les suplicamos que nos apoyen, que nos ayuden para el nuevo proyecto. Tenemos un nuevo proyecto que se llama Resplandor Divino para Iberia. Resplandor Divino para Iberia es un trabajo que Dios está poniendo en nuestra mente, en nuestro corazón, y que así como nos llevó al Perú y nos regresó, el Señor nos ha dicho que también nos llevará hacia ese lugar llamado Cataluña. Cataluña, España, hermanos. Así es que ahora el nuevo proyecto se perfila hacia las latitudes de lo que es Europa. Está muy cerca, colindando por ahí con Francia, ya hacia la parte, vamos a decirlo así, parte norte de lo que viene siendo España, parte sur de lo que es Francia. Ahí está pues precisamente colindando con Cataluña, España. Su capital, Barcelona. Y bueno, pues pretendemos estar trabajando por allá con la ayuda del Señor y también con el apoyo de la iglesia. Por supuesto, con su apoyo, con sus oraciones, es que nosotros podemos seguir avanzando. Somos sus enviados y así es que, pues, hacer trabajo en equipo. Así es que Dios me lo bendiga. Y mire, tengo un tema que quiero compartir con ustedes en esta hora, el cual está basado en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Yo le voy a suplicar en el amor del Señor que vaya usted y que me acompañe ahí a Segunda de Pedro, capítulo 3, en el versículo 9. Un versículo sobremanera conocido por todos nosotros. Mire, dice la Escritura, si me hace favor de seguirlo con su mirada, dice la palabra de Dios, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Toléreme un poquito, por favor. Vamos a dar una vez más lectura a este versículo 9. Vamos a masticarlo, vamos a tratar de digerirlo. Mire, dice la palabra, ¿sí? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que acabamos de leer, está en el contexto, mis amados hermanos, de una epístola, de una carta en donde el apóstol Pedro se está dirigiendo a los creyentes, se está dirigiendo a la iglesia y le está hablando en un contexto en cuestión del día de lo que será la venida del Señor. Si usted regresa un poquito ahí en ese mismo capítulo, pero desde el versículo 1, nos vamos a poder dar cuenta de esto. Dice ahí Pedro, ¿sí?, en su epístola: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y dice el versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Dice el 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua,
Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y viene el texto que acabamos de dar lectura. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hermanos, hermanas mías, hasta aquí podemos observar ese contexto del día del Señor, cuando el día del Señor está profetizado, y cómo Pedro les recordaba, les exhortaba para precisamente estar tratando de vivir una vida santa, una vida consagrada, una vida también con fe y con esperanza. Pero dentro de todo esto, específicamente el versículo 9 está diciendo esa advertencia de que muchos van a tener por tardanza el advenimiento, la venida de nuestro Señor Jesucristo para recoger a su iglesia. Pero, hermanos, les habla de que son burladores. Habla precisamente aquí, mis amados, amadas mías, de cómo nosotros, ¿sí?, estamos recibiendo el amor, la misericordia, las nuevas generaciones, todo este tiempo que está pasando y está transcurriendo bajo la voluntad y bajo la dirección de Dios. Es por amor, es por misericordia que el Señor todavía no ha venido. Pero hay una gran comisión que se tiene que cumplir de parte de la iglesia. El Señor nos ha dejado encomendado precisamente eso. Id y predicad el evangelio a toda criatura y a toda nación. Y lógicamente usted conoce el contexto de la palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas, sí, que yo les he enseñado, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que Dios pretende, que Dios quiere la conversión de las almas en todos los tiempos, en todos los lugares. Pero para ello, Él se ha provisto de hombres y de mujeres, que Él los pretende, mire, primero llamar. Después de que los llama, los capacita. Y una vez que han sido llamados y capacitados, ahora es la etapa del envío. Usted, desde el día en que aceptó a Jesucristo, se pudo haber dado cuenta de que usted fue llamado por el Señor para el arrepentimiento. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar? ¿Cuántas personas le tuvieron que hablar? ¿Cuántas cosas y cuántas circunstancias pasaron antes de su conversión? Estoy hablando de las personas que venimos del mundo, de las personas que estuvimos viviendo, practicando, sí, una vida pecaminosa. No estoy hablando de los que nacieron en cuna evangélica. Y aún así, dice la Escritura que no hay ni aún un solo justo debajo de la faz de la tierra. Solamente Jesucristo es el justo y es el que justifica. Es el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta el más justo, dice la Escritura, hermanos, que peca. Entonces, todos estábamos pecando y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero el Señor tuvo misericordia de usted y de mí y permitió que la palabra llegara. Permitió que el mensaje de salvación llegara a tu mente, a tu corazón, y que penetrara lo más profundo
de las fibras más sensibles de tu alma. Lo hizo contigo, lo hizo conmigo, pero utilizó muchos elementos, utilizó a muchas personas. En el pasado, esas personas también fueron llamadas, esas personas fueron capacitadas y esas personas fueron enviadas por el poder del Espíritu Santo. No estamos solos. La palabra del Señor nos indica, mis amados hermanos, en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, empoderados con el Espíritu Santo, no estamos solos. El Señor ha concedido esa promesa, lo ha hecho con muchos de nosotros y lo seguirá haciendo con todos aquellos que sean sensibles y que estén recibiendo y aceptando el mensaje de salvación. De ahí que el tema que quiero compartir contigo en esta preciosa hora, hermano, hermana mía, tú que me escuchas y que me estás observando a través de estos medios, mire, con estos avances tecnológicos, qué precioso es que Dios también nos dé la oportunidad de poder utilizarlos para su gloria. Es aquí donde quiero compartir, te repito, este tema que lleva por título ¿A quién le interesa la salvación de las almas? Es una pregunta, hermanos, hermanas mías. ¿A quién le interesa la salvación de las almas? ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? Yo quisiera que me acompañe, que vaya conmigo. Mire, vamos al Antiguo Testamento para poder compaginar la escritura, utilizarla y poder dar una de las contestaciones a esta pregunta. Recuerde, la pregunta fue, ¿a quién le interesa la salvación de las almas? ¿Sí? ¿A quién le interesa la salvación de las almas? Vaya conmigo, por favor, a Isaías. Isaías capítulo 55, versículo número 6 en delante. Isaías 55, 6 en delante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dice el versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahí tenemos esta palabra, hermanos, en donde podemos, en primer lugar y principalmente, reconocer que la respuesta a esta pregunta, ¿a quién le interesa la salvación de las almas? Con esta lectura de Isaías, podemos observar, compaginando con 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, que es principalmente a Dios. Como número uno, a Dios le interesa la salvación de las almas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién le interesa? Le interesa a Dios. ¿Qué es lo que le interesa? La salvación de las almas. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿a quién le interesa la salvación de las almas? Principalmente a Dios. Pero no nos quedemos ahí. Mire, vaya conmigo por favor a Lucas. Vamos hacia los evangelios y acompáñeme por favor en Lucas capítulo 19. Vaya por favor conmigo ahí. Lucas capítulo 19.
Y vamos a leer del versículo 9 en delante para poder observar el contexto del mensaje, el contexto de la palabra. Lucas 19:9 dice la palabra del Señor así. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Versículo 10 lo repetimos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿a quién le interesa la salvación de las almas? Ya dijimos, en primer lugar, al Padre, en primer lugar, a Dios mismo. Y con esta lectura de Lucas, capítulo 19, 9 y 10, ¿a quién cree usted que la Escritura nos está enseñando, nos está declarando que le interesan las almas? Claro que sí, a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, al Hijo. Al Hijo le interesa la salvación de las almas. Pero avancemos. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, por favor. Le suplico que vaya al capítulo 16. Y mire lo que dice a partir del versículo 7. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7. Dice la palabra del Señor: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Está hablando Jesús. Dice: porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y dice el versículo 8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y les dice Jesús, ¿verdad? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Está hablando del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, mire, qué maravillosa palabra. Cómo nos está hablando de la obra del Espíritu Santo aquí en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Pero nos ayuda para poder entender que precisamente el Espíritu Santo, cuando Él venga, dice ahí el versículo 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la labor del Espíritu Santo, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo, la palabra de Dios nos está enseñando a quién le interesa también la salvación de las almas. Claro, está usted en lo correcto, al Espíritu Santo. Entonces, mire, le interesa al Padre, le interesa al Hijo y le interesa también al Espíritu Santo. Regresemos por favor al Evangelio de Lucas. Vaya conmigo por favor ahí a Lucas. Pero ahora le suplico que vaya al capítulo 15. Miren, el capítulo 15, en el versículo 7, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos
que no necesitan de arrepentimiento. Mire, observe una vez más. Escuche por favor el versículo 7. Os digo que así habrá más gozo, dice ahí, en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y dice el versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hermanos, hermanas mías, aquí la palabra también nos enseña, y mire, lo hemos dicho coloquialmente durante muchos años, desde que yo creo que nos convertimos y comenzamos a escuchar que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y claro que hay un gran gozo, hay una grande alegría en el cielo. Entonces, ¿a quién le interesa la salvación de las almas? ¿Al Padre? ¿Al Hijo? ¿Al Espíritu Santo? Pero también le interesa al cielo. Porque cada vez que un pecador se arrepiente, hermanos, en el cielo hay gloria, hay alabanza, hay adoración, hay, oiga, todas las expresiones de júbilo que usted se pueda imaginar y muchas otras que quizás no conocemos, pero sabemos que el corazón de Dios es movido, mis amados hermanos, y cada vez yo creo que el Señor dice, vale la pena. Y Jesús dice, valió la pena. Y el Espíritu Santo dice, está valiendo la pena. Y yo creo que usted y yo debemos de también decir, vale la pena el compartir la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y estamos cumpliendo con la gran comisión que Dios nos ha otorgado. Así, las almas le interesan al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, pero también le interesan al cielo. Y mire, algo muy curioso. Me gustaría que por favor avance ahí mismo en el Evangelio de Lucas, pero ahora vamos hacia el capítulo 16. En el capítulo 16, versículo 27 y 28. Lucas 16, versículo 27 y 28. Mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Qué tremendo, hermanos. Usted conoce la escritura, usted sabe de qué habla precisamente esta porción bíblica de Lucas capítulo 16, del versículo 19 en delante. Esa pues historia que está ahí del rico y de Lázaro, ¿verdad? Y cómo en este momento, en estos precisos versículos del 27 y del 28, está hablando el rico que ya está sufriendo las penurias, que ya está sufriendo el castigo en aquel lugar, en ese lugar de tormento. Entonces, mis amados hermanos, mire, curiosamente, ¿a quién le interesa la salvación de las almas? Le interesa al infierno, hermanos. Al infierno le interesa la conversión de las almas. Lógicamente que de manera negativa, ¿sí? No de manera positiva. No, al infierno le interesa que las almas no conozcan a Cristo. Al infierno le interesa, ¿sí? El enemigo se regocija con cada alma que se va, ¿sí? De este plano físico material terrenal, de esta vida, sin haber aceptado a Jesucristo, sin haberse arrepentido de sus pecados, porque en ese lugar de tormento, mis amados hermanos, donde el fuego nunca se apaga, oiga, qué tremendo, el gusano nunca muere,
es un lugar de tormento, en donde no quiere ir absolutamente nadie. Por eso, ¿a quién le interesan entonces la salvación de las almas? ¿A quién le interesa la salvación de las almas? Le interesa al Padre, le interesa al Hijo, le interesa al Espíritu Santo, le interesa al cielo, pero también, curiosamente, le interesa al infierno. Me explico, ¿verdad? En forma negativa. Pero miren, hermanos, dice Apocalipsis 12:12 que sabe que le queda poco tiempo. El enemigo sabe que le queda poco tiempo. Pero también quiero decir en esta hora, a usted y a mí, a los hijos de Dios, a la obra de Dios, también nos queda poco tiempo. Cristo ya está a la puerta, las señales se están dando, ya no es un cliché, ya no es una frase hecha, ya no es algo que esté en tela de duda, por si ahí alguien lo dudaba. Mire, las escrituras se están cumpliendo, todos los eventos que están aconteciendo a nivel mundial nos dan razón de que tenemos la palabra más viva, la palabra más efectiva, la palabra de verdad. Por eso qué maravilloso es poder compartir y llevar las buenas nuevas de salvación, compartir la verdad, para que así se cumpla la palabra en todos aquellos como se cumplió en ti y en mí, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Seamos partícipes activos, amados míos, unos orando, otros ofrendando, otros yendo, otros movilizando, otros de diversas formas y maneras, como tú y yo podamos hacerlo, pero participemos siempre activamente en el extendimiento del reino de nuestro Dios. Los cárceles, hermano, las cárceles, los hospitales, mire, están llenos de personas que tienen necesidad de Cristo y tienen la necesidad de que tú y yo, que somos portadores de la gloria de Jehová, portadores de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, empoderados con el Espíritu Santo, podemos y debemos de llevar el mensaje de salvación a toda criatura y a toda nación. ¿Cómo negar esto? Si avanzas en la palabra, y vamos por favor a Marcos, vaya conmigo en un texto pues muy conocido en el argot evangélico y misionero. Ya usted sabe a cuál me refiero. En Marcos capítulo 16. Vaya por favor ahí. En el versículo 15. Marcos 16, 15. Dice la palabra del Señor ahí. Marcos 16, 15, mis amados. ¿Estamos ahí, hermanos míos? Marcos 16, 15. Dice la palabra de Dios. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Quiero que remarque muy bien eso. A toda criatura. Y luego continúa diciendo el 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Dice, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero quiero que pongamos especial atención en ese versículo 15, donde dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Hermanos, ¿a quién le interesan la salvación de las almas? Primero a Dios. Le interesan a nuestro Señor Jesucristo. Le interesan al Espíritu Santo. Le interesa al cielo.
increíblemente y curiosamente le interesa al infierno. Pero también te debe de interesar a ti y a mí. A ti y a mí nos deben de interesar las almas, el arrepentimiento de las almas, que procedan al arrepentimiento, que vengan a la salvación que le costó la vida y la sangre a nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo tiempos muy atribulados. Estamos viviendo momentos de muchas crisis, de diferentes índoles, de salud, financieras, de moral. El mundo está de cabeza. Mira cómo están legislando las leyes los hombres de gobierno ante minorías que se están volviendo cada vez más y más y más con ideologías de género, legislando leyes en las cuales pretenden legalizar la droga, pretenden legalizar la eutanasia, el aborto, el cambio de sexo, los matrimonios, si se le puede llamar así, entre hombres y mujeres con sus mismos sexos, el mundo ateo, el mundo gnóstico, la gente que pretende y quiere saber más de Dios, pero que pretende investigar para tratar de derrumbar la obra de Dios. Jamás ha podido y jamás podrá. Ningún arma podrá prevalecer en contra de su iglesia. Ningún arma forjada. Nada, absolutamente nada. Pero si ellos defienden sus pseudo derechos, ¿por qué nosotros no defender también y hacer una apología de la verdad? No necesita la Biblia que nosotros, mis amados hermanos, la defendamos. Dios no necesita que usted y yo lo defendamos. Lo que Dios quiere, lo que Dios anhela, es que compartamos la palabra. Usted ya la creyó, usted ya la recibió. Usted y yo somos hombres y mujeres salvos por gracia de Dios, por amor y por misericordia. Ahora somos portadores de la gloria de Dios, ahora somos embajadores de Jesucristo, ahora sabemos que la Biblia nos da identidad y nos dice que somos el pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pueblo que no éramos pueblo, pero pueblo que alcanzamos misericordia, y ahora hemos visto y conocemos al unigénito Hijo de Dios como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Ahora es tiempo de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿A quién le interesa la salvación de las almas? Vuelvo a repetir, ¿a quién le interesa la salvación de las almas? Ya están las respuestas ahí, la palabra nos las da claramente. Le interesan al Padre, le interesan a Dios, le interesan al Hijo, le interesan a Jesucristo, le interesan al Espíritu Santo, al empoderador. Le interesa, mis amados hermanos, al cielo. Hay fiesta, hay gozo, hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Le interesa incluso al enemigo, le interesa al infierno, porque no quiere que la gente se convierta. Pero con el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Termino con esto. Hay una mentira que el mundo dice y que se la ha creído durante muchos siglos, durante todo el tiempo. Todos somos hijos de Dios. Y lo escuchas aquí, lo escuchas allá, lo escuchas acullá. De religión la que tú gustes y mandes, que quieren creer en una deidad, pero todos dicen, todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios. Eso es una mentira que el diablo ha inventado para que la persona se pierda. Tú conoces la Escritura.
Tú sabes lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1. Mira lo que dice. Vaya por favor ahí, en el capítulo 1, versículo 11. La palabra de Dios, Evangelio de Juan 1:11, dice la Escritura: a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué toco este punto, hermano? Porque acabamos de leer que es necesario y es una orden que Dios nos da, que Jesús dejó: id y predicad a toda criatura, es decir, a toda la creación. ¿Por qué? Porque antes de aceptar a Jesucristo, antes de dejar nuestra vida pecaminosa, nosotros en esa etapa somos creación de Dios. Sí, todos somos creación de Dios. Eso sí lo podemos aceptar. Todos somos creación de Dios. Pero para poder pasar a ser hecho hijo de Dios, hija de Dios, necesitamos creer que Dios le envió. Necesitamos creer que Dios le levantó de entre los muertos al tercer día. Necesitamos creer que nosotros somos pecadores y le tenemos que entregar nuestro pecado en sus manos, solicitándole perdón, para poder ser perdonados, así poder ser levantados y restaurados. Y entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, ahí recién nos convertimos en hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero alguien quiere ser hijo de Dios, hija de Dios, es necesario arrepentirse, como dice ahí en Juan 1:11. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, mis amados hermanos, termino con esto. ¿A quién le interesa la salvación de las almas? Ya dijimos, a Dios, ¿sí? Al Padre. Le interesan al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Y le interesa al dador de vida, ¿sí? Al que nos guía a la justicia y a la verdad, al empoderador. Le interesa al Espíritu Santo. Pero también le interesa al cielo. Irónicamente, le interesa al infierno. Pero también te debe de interesar a ti y a mí. Dilo conmigo, me interesa a mí. Dilo conmigo, por favor. Me interesa a mí. Le voy a decir esta pregunta: ¿a quién le interesa la salvación de las almas? Diga usted. Me interesan a mí, hermano. Me interesan a mí. Y a partir de hoy, comencemos, si es que no lo has hecho, a participar activamente en el extendimiento del reino de Dios. Una iglesia, hermano, que se encierra, una iglesia enclaustrada, está determinada a acabar, a morir. Pero una iglesia empoderada, una iglesia que sale, una iglesia que evangeliza, es una iglesia, mis amados hermanos, que está agradando a Dios y que va a crecer más y más y más y más para la gloria de Dios. ¿Te gustaría orar conmigo unos instantes en esta hora? Yo te invito en el amor del Señor. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos en este momento. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, Dios, por este mensaje, Señor, que tú traes, que has traído en esta hora. Ayúdanos a poder entender, comprender que a ti te interesa sobremanera la salvación de las almas, que le interesa a tu Hijo Jesucristo y que le interesa al Espíritu Santo, que verdaderamente, Dios, a todo el cielo le interesa la salvación de las almas. Aún el enemigo está involucrado en todo este proceso, Señor. Pero también, Señor, nos debe de interesar a nosotros, pues somos tus hijos. Tú nos has llamado, tú nos estás capacitando y tú nos estás enviando. Que podamos decir, Señor, como tu siervo, Isaías, cuando tu palabra nos enseña y dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí, como dice Isaías 6:8, Señor.
Bendigo, Señor, a esta congregación. Bendigo, Señor, a la iglesia El Buen Samaritano. Bendigo, Señor, a la pastora Angélica Ramírez, Padre, junto con sus hijos, junto, Señor, con su familia. Bendigo, Señor, igualmente al pastor, Señor, Jesús Jiménez Cobos. Guárdalo en el hueco de tu mano y lo bendigo juntamente con su familia. Bendigo, Señor, a estos pastores, pero también bendigo a la Grey, a toda la iglesia del Buen Samaritano, Señor. Que sean ellos